Bendecimos el nombre del Señor por su fidelidad, por su misericordia, por su bondad. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la palabra. Vamos a leer confiando de que la palabra es viva y eficaz. Primera de Juan, en el capítulo número 5, los versículos 4 y 5. Primera de Juan, en el capítulo número 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pueden tomar asiento. Estamos hablando acerca de 6 elementos importantes relacionados con la guerra espiritual, con la lucha, con la batalla espiritual que todo cristiano está enfrentando, que es algo que de manera permanente y constante tiene que librarse, que es algo que no va a pasar, que es algo que va a estar siempre, es su diario vivir, es su experiencia permanente, es su constante experiencia. Y eso nos debe hacer pensar entonces que las actitudes que se nos reclaman y que se nos piden a nosotros entonces deben de ser permanentes. No podemos ser cristianos de forma esporádica, no podemos ser cristianos eventuales, no podemos ser cristianos temporales, no podemos ser cristianos de vez en cuando. Para poder tener victoria tenemos que ser cristianos todos los días. 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos que seguir siendo hombres y mujeres que viven en la palabra, que transitan en ella. Para poder tener victoria nosotros debemos de considerar con gran claridad que mi actitud, que mi comportamiento es precisamente algo que necesariamente tiene que concordar con lo que la palabra dice. Porque si eso no es así, perderé. Si eso no es así, estaré como víctima. Seré frágil delante de los ataques del enemigo, lo cual como consecuencia provocará que no pueda disfrutar una vida de victoria. No podemos ser cristianos y constantemente derrotados. Volví a caer, me volvió a ganar el enemigo, me engañó el enemigo. Las tinieblas son fuertes, mire dónde estoy. No. Eso no funciona así. Si nosotros estamos conscientes de la batalla que de manera permanente estamos librando, nos vamos a mantener a la expectativa, vigilantes, atentos y constantes, para que de esa manera podamos mantener la actitud correcta que se espera que cada uno de nosotros vayamos a tener. Definitivamente, mis hermanos, la batalla espiritual o el movimiento espiritual, y no le estoy hablando de un avivamiento, sino ese movimiento que hay en las áreas celestes, afectan tanto al cristiano como al no cristiano. Al cristiano lo afectan atacándolo, y al no cristiano lo afectan manteniéndolo en la oscuridad. Está controlando uno y atacando al otro, manteniendo conforme al uno y tratando de desacomodar a aquel que está buscando la presencia del Señor. Y aunque podríamos decir nosotros, el diablo tiene mucho trabajo, pues fíjese que está bien organizado. Él está bien organizado para armar sus ataques y distribuye sus jerarquías para poder llegar donde usted y yo estamos y donde las demás personas que no conocen a Cristo están. La vida espiritual, hermanos, es algo que definitivamente se determina por el estilo y el comportamiento que nosotros tenemos.
No es asunto de ser aficionado, no es asunto de que me guste, no es asunto que me llame la atención, es asunto de tener conciencia de lo que eso significa. Porque si hay algo que no podemos pasar por alto es que el enemigo que nosotros tenemos, ese no tiene misericordia, es inmisericordia. El Dios que nosotros tenemos es amplio en perdonar. Hasta los cielos llega su misericordia y hasta las nubes su bondad. Pero el enemigo no. El enemigo no. Ese no va a tener misericordia solo por el hecho de que usted esté llorando. No, al Señor usted y yo podemos no engañarlo, porque al Señor no lo podemos engañar, pero sí tocar cuando humillamos nuestro corazón. Porque dice el salmista: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no lo desprecia. Pero usted puede estar humillado, llorando y diciéndole: Satanás, no me hagas esto, no me trates así. Más lo va a maltratar, más lo va a descontrolar, porque él no entiende de misericordia. El Dios que tenemos, sí, hermano. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una perspectiva clara de que no podemos estar jugando. Si usted va a meterse a ser cristiano, como muchos han hecho, pero no quieren pagar el precio, esté seguro, muy pronto las corrientes del mundo y las obras de las tinieblas lo van a arrastrar. Pero un hombre y una mujer que toma una determinación por Cristo y está dispuesto a dar su vida por la causa del evangelio, el enemigo no va a ganar ventaja sobre él. Pero nosotros tenemos que mantener la perspectiva correcta. Hemos estado hablando de esos 6 puntos importantes. Ya vamos por el tercero. Hemos mencionado en primer lugar que para que nosotros comprendamos cómo funciona la batalla espiritual, tenemos que comprender que empieza por nuestra mente. Ahí es donde empieza. El enemigo empieza a mandar dardos, Ahí es donde empieza. Por eso nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios. Y que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, como le escribe a los romanos. Por esa razón nosotros tenemos que considerar por qué tantas personas que dicen ser cristianos caen con facilidad. Porque la mente la tienen, hermano, desviada, pensando cualquier cosa menos la palabra, trayendo a memoria cosas pasadas, recordando cosas que no valen la pena, no tomando en cuenta el modelo y el ejemplo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. ¿En qué debemos de pensar? En lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto piensen. Y ese es el consejo. Así que lo primero que nosotros tenemos que cuidar es nuestra mente. ¿Qué hay de nuestra mente? En segundo lugar, hemos mencionado que un principio elemental para que nosotros podamos enfrentar la guerra espiritual es saber que estamos equipados con armas espirituales. Que usted no va a pelear a trompadas. Que usted no va a tener que usar el karate, si es karateca, ¿verdad? Que no va a poder usar el boxeo si es boxeador. No funciona eso en la guerra espiritual, eso no funciona. No es asunto que ya te voy a arreglar, que ya vas a mirar y se va a enrollar las mangas. No, no funciona. Porque esto es espiritual. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros armas espirituales. Porque la lucha nuestra es espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que ya sea que usted tenga muchos años de perseverar o venga aceptando al Señor Jesús como Señor y Salvador, estos son principios muy elementales que le van a servir para mantener una vida espiritual en victoria. Porque sea que tenga tanto tiempo de perseverar, o sea que recién venga conociendo al Señor, usted y yo debemos de mantener la misma actitud, porque el objetivo es estar en victoria, hermano.
Y no es asunto de que vamos a decir, ¿cómo está? En victoria, hermano. Pero en realidad no lo esté. Para que eso sea real y para que eso sea correcto, la actitud nuestra va a ser determinante. Entonces, primero vamos a estar cuidando nuestra mente. Y en segundo lugar, vamos a estar valorando lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ese equipamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tenemos que valorarlo y apreciarlo como tal. ¿Qué es lo que le decían a los reclutas cuando les entregan el fusil? ¿Qué es ahora eso? Esta es tu nana, esta es tu abuela, esta es lo que sea. Y ahí está, cuídalo porque ahí está tu vida. Ahora, ¿cómo valora usted las armas que el Señor le ha dado? ¿Cómo las aprecia, cómo las utiliza, cómo las practica? Porque dentro de las armas espirituales hay variedad que nos ayudarán a poder considerar la victoria en nuestra vida espiritual. Al final de cuentas, hermanos, la armadura de Dios es efectiva para protegernos de todos los ataques del enemigo. Por eso nosotros tenemos que saber utilizar la sabiduría que Dios nos da para poder vivir en victoria y no ser cristianos que están descuidados, desprevenidos. Dice el apóstol Pablo, para que el enemigo no gane ventaja. Si el enemigo ha ganado ventaja en su vida, ¿quién es el culpable? Nosotros, hermano, nosotros. La ventaja que el enemigo puede obtener en relación a nuestra vida espiritual somos nosotros los que se lo damos. Si usted ha perdido terreno en su batalla espiritual es porque usted se lo ha cedido al enemigo. Es porque usted le ha dado oportunidad. Es porque sencillamente no ha tenido la actitud convincente de ser firme y ser sólido en la batalla que usted está enfrentando. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar la responsabilidad que tenemos. Somos nosotros los responsables. Imagínense que Dios nos equipa. Dios nos da las cosas para que nosotros no estemos desarmados y nosotros las tenemos colgadas por allá, hermano. En vez de estar equipado, hermano, en la armadura tenemos que tenerla puesta, hermano. No es que ahora usted dice, bueno, voy a darme un relax. Me quito esto, unas vacaciones como cristiano. Es que muy pesado eso, estar orando, leyendo la palabra, congregándose. Voy a dar una escapadita. En esa escapadita le va a dar un solo leñazo al enemigo y hasta ahí llegó. No se ande escapando, hermano. No se ande escapando. Porque el enemigo está esperando la menor oportunidad que le abra la rendija más pequeña donde él pueda meterse. Y obtendrá una tremenda victoria si nosotros le permitimos que él actúe. Así que cada uno de nosotros tenemos que considerar entonces cómo yo estoy cuidando mi mente y cómo estoy utilizando las armas que el Señor me ha dado. ¿De qué manera? En tercer lugar, hay un elemento muy importante que tenemos que valorar. Considerar que esta batalla la vamos a librar a través de una vida de oración y fe. Oración y fe. Oración y fe, hermano. Cada día nosotros tenemos que considerar el verdadero sentido de la vida espiritual para cada uno de nosotros. No podemos mantener una vida de apariencia. Qué cristiano que es. Qué hombre. Mírelo cómo va a los cultos. Qué Biblia tan bonita la que tiene. Cómo se viste. Pero no puede pasar como el cantito que cantan los niños del caracolito, ¿verdad? Caminando a la orilla del mar, me encontré un caracolito. Pero cuando lo recogí, era solo el cascaroncito. Entonces hay muchos cristianos que solo son así. Cuando lo recogí era solo el cascaroncito. Así le pasa al cristiano que anda a falta de oración. Al final, hermano, se va secando y solo queda el cascarón. Solo queda el cascarón por la falta de oración.
Todo lo que es del cascarón por la falta de oración. Y los niños saben eso. Y los niños lo cantan. Pero los adultos no lo sabemos. Cada vez que usted como que sienta que no quiere orar, acuérdese del caracolito. Para que no sea puro cascaroncito. Porque el enemigo es lo que anda buscando, hermano. Que descuidemos nuestra vida espiritual, porque al hacerlo nos vamos a secar. Nos vamos a secar espiritualmente, hermano. Nuestra vida espiritual no tiene sentido por estar yendo a un templo. Y aunque es una ordenanza que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre, y aunque es parte del mandato de Dios, usted puede estar yendo a un templo y no estar viviendo una vida espiritual como es debido. Porque puede estar yendo a un templo por costumbre, por una vivencia social, porque ahí va mi amiga, porque ahí va mi compa, porque ahí voy a ver a aquel que ya tiempos no veo, nos vamos a echar una platicadita y en medio del culto platicando, y si no se sientan juntos empiezan a chatear con el celular en medio del culto. Aquí yo sé que no pasa eso, pero en otras partes sí pasa. Entonces nosotros tenemos que considerar el valor de reclamo del Señor para que entendamos lo que significa ese mover de nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto nosotros valoramos el sentido de una vida cotidiana en el templo, fuera del templo, donde sea que vayamos? Usted puede estar en su centro de trabajo y estar orando. Ay, hermano, pero el jefe me va a reclamar. Si yo me aparezco, es que no le digo que deje de trabajar. Es que usted puede estar trabajando ahí orando. Usted puede estar platicando con el Señor. Porque eso, hermanos, es parte de la verdadera experiencia, de la verdadera vivencia de una relación íntima que nosotros tenemos con el Señor. Lógicamente, si va a estar platicando con alguien es imposible, ¿verdad? Tiene que poner atención. Pero hay momentos donde usted está concentrado en una tarea y usted tiene que estar pensando en el Señor. No puede dejar pasar las oportunidades, porque la vida espiritual sencillamente forma parte de la vivencia que cada uno de nosotros tenemos, de vivir para la gloria del Señor, de caminar según el propósito de Dios. Y la vida de oración y fe es básica, es esencial, hermano. Por eso este es un punto relevante que tenemos que valorar en el sentido de la guerra espiritual. Es imposible que un hombre y una mujer puedan librar una guerra espiritual si no está orando y está afirmando su fe. Necesitamos estar en constante de la vida espiritual con oración y fe, porque la oración y la fe van de la mano. Van de la mano cuando nosotros oramos al Señor, hermano. ¿Cómo va usted a orar si no está creyendo? Todo lo que pidas, y agrega Jesús, creyendo, lo recibirás. Usted puede estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no creyendo. Y ahí usted está poniendo el obstáculo para no alcanzar la respuesta a lo que quiere obtener de parte de Dios. Por eso la oración va ligada íntimamente a la fe cuando nosotros estamos orando. ¿Cuántas veces podríamos haberle pedido algo al Señor y después de haber orado decir, a ver si me contesta el Señor? Es que esto es difícil. Es que esto es difícil. Y nosotros poder considerar que la duda llegue a nuestro corazón, que la duda ataque nuestra vida, que la duda quebrante nuestra fe, lo cual como consecuencia hará que perdamos el sentido de la vivencia de una vida de dependencia del Señor. Cuando nosotros hacemos gala de la confianza y de la seguridad en nuestra búsqueda al Señor, vamos y oramos porque estamos confiando en su poder. ¿Cómo ora, hermano? ¿Confía en el poder de Dios?
o dice solamente las palabras porque se las aprendió, o menciona algunas frases en su vida de oración porque es algo que ya se ha aprendido, o en realidad tiene certeza. Por ejemplo, que cuando usted está orando, su presencia está a su lado. ¿Es consciente de eso? ¿Es consciente de que cuando usted empieza a adorar al Señor, Él está ahí? Y Él está oyendo su oración y Él está escuchando. Y aunque de repente mis hermanos por allá le dijeron, no ande gritando que Dios no es sordo, hay momentos en los cuales la misma condición de emotividad dentro de nuestra vida hace que alcemos nuestros ojos. De hecho, los salmos nos incitan, nos motivan, a veces hasta nos ordenan que alcemos nuestras voces y adoremos el nombre del Señor. Pero sea que ore suavecito, sea que solo mueva los labios como Ana, o sea que ore solo con la mente, el Señor le está oyendo, hermano. El Señor le está oyendo. Ahora, usted puede estar dando tremendos alaridos y no creer que Dios le está escuchando, hermano. No le voy a gritar porque es que Él tiene que oírme. Como la burla del profeta Elías a los sacerdotes de Baal. Griten, griten. Quizás está dormido. Quizás anda de viaje, quizás está muy ocupado. Grítenle, grítenle. Pero era una mofa, ¿verdad? Era un sentido irónico que el profeta Elías estaba usando en ese momento, porque el profeta Elías sabía que el bulto no iba a responder. Además de eso, y esto es algo que usted tiene que tener bien claro también, podría un demonio haber hecho algo en ese momento. Y usted tiene que considerar eso para que sea consciente de la guerra espiritual. Espíritus demoníacos pudieron haberse manifestado, pero esa era una guerra espiritual que Elías estaba librando. Y cuando un hombre y una mujer de Dios clama y proclama la palabra de Dios, no hay demonio que hable, hermano. Se somete y se sujetan las tinieblas. Porque en ese momento, por aquella estatua pudo haber ocurrido algo, hermano. Pero Elías, que tenía el control y el dominio espiritualmente hablando en esa guerra, estaba seguro que no iba a pasar nada de eso, porque ahí estaba la gloria de Dios en medio. Entonces nosotros tenemos que considerar eso, hermano. De repente un espiritío le puede hablar a usted por ahí. Ay, el diablo me habló, me dijo tal cosa. Pero ¿a dónde está su vida de clamor, su vida de oración, hermano? ¿Qué autoridad tiene? Allí es donde nosotros tenemos que considerar que la guerra espiritual no es sencillamente solo el hecho de, no, yo creo que Dios es real. No, tiene que creer que es una batalla real, hermano. Que hay obras demoníacas alrededor y que intentará el enemigo afectarle. Y que Dios nos ha dado autoridad. Cuando Jesús le dice a los discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, es porque así es porque es cierto. Pero cada uno de nosotros tenemos que creer esa palabra. ¿Cómo es posible que usted va a reprender al demonio y va a salir corriendo? Te reprendo, Satanás, pero va a una cuadra corriendo, hermano. ¿Dónde está la autoridad entonces? ¿Dónde está el sentido de entendimiento de la guerra espiritual? ¿A dónde está su comprensión? Aquí es donde entonces nosotros tenemos que considerar, bueno, yo estoy en una batalla espiritual y esta batalla yo la voy a pelear con oración y fe. Mi oración tiene que tener fe. Mi declaración tiene que tener fe. Tiene que tener confianza. Tiene que tener seguridad. Que lo que yo voy a clamar y presentar delante de la presencia del Señor es porque estoy seguro que será hecho. Porque yo no le estoy diciendo a Baal que me responda. Que le hablen los sacerdotes a la estatua, pero yo no estoy hablando con una estatua, yo estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios vivo,
que vive en medio también de nosotros. Considerar ese principio elemental en nuestra vida, entonces hará que nosotros definitivamente podamos mostrar una vida activa en fe y lógicamente en oración. Usted tiene que mostrar una vida activa, hermano. Usted no puede ser pasivo en su vida espiritual. Tiene que mostrarlo a través de la oración y la fe. Porque, hermanos, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que nosotros somos más que vencedores. Dice en el versículo 34 hasta el 37, quiero leer de Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Usted cree eso, hermano? Por ejemplo, Hebreos 4, 14 al 16. ¿Cree eso usted, que puede entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Cree que tiene libertad para entrar delante de la presencia del Señor? Esa es una verdad que está inherente, que está pegada a la vida de oración, hermano. Entonces continúo acá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? El apóstol Pablo hace referencia a estas condiciones por las experiencias que como iglesia primitiva tuvieron ellos ante la persecución y el ataque de las tinieblas. El objetivo del enemigo fue: te quito las propiedades y niega a Cristo. Si no te las quito, quítelas. Yo conozco a Cristo, nada me voy a llevar para el cielo. Te quito los hijos, no puedes quitármelos, solo el Señor puede. Que te voy a deshacer los negocios, deshácelos, que no me los voy a llevar para el cielo tampoco. Que no te va a salir, no importa. El apóstol Pablo estaba consciente de eso. El problema, ¿sabe cuál es para nosotros? Es que vivimos tan cómodos que no entendemos estos elementos, que no comprendemos el alcance de lo que significa pagar el precio por la causa de Cristo. Ay, no me dieron la mano, no me saludó, se quitó de la silla cuando yo iba a sentarme al par. Eso muestra la inmadurez que consume al pueblo de Dios y que no ha entendido que está en una guerra espiritual. Tampoco va a decir: ve, se paró el demonio y se fue porque sabía que me iba a sentar ahí. Tampoco va a tomar esa actitud, hermano. El diablo no me quiso dar la mano ahora. El demonio no me saludó. Y ahí es la carne la que está actuando en su vida, hermano. Sí, lo que pasa es que muchas veces eso ocurre, hermano. Sé que aquí no pasa, ¿verdad? Pero yo he visto que ocurren esas cosas. Entonces, no vaya a actuar de esa manera. Considere que está en una batalla espiritual, en una guerra espiritual, pero no es con la persona, son con los demonios, hermano. Entonces continúa el apóstol Pablo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora no, hermano. No, ahora la gente no quiere ser contada como oveja de matadero. No, ahora los creyentes quieren ser contados como el consejero del alcalde, el que ora por los diputados, el que tiene libre entrada a casa presidencial y anda ungiendo a la presidenta y a todos los diputados y a todos los ministros y a todas las personas. Eso es lo que quieren ser muchos ahora, hermano. Eso de ser contados como ovejas de matadero no concuerda mucho ahora, hermano. Pero esa sigue siendo la misma realidad, hermano. Esa sigue siendo la misma realidad. Y yo no le estoy hablando del Antiguo Testamento. Le estoy hablando de las palabras, de la vivencia de la iglesia, hermano. Ah, no, pero yo quiero ser considerado. Que me llamen. Ay, dicen que el alcalde está en una crisis. Que me llame a mí. ¿Qué tengo que andar haciendo yo ahí, hermano? Contados como ovejas de matadero, hermano. Luego el versículo 37, que fue el primero que mencioné: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Entonces nosotros tenemos que al orar creer eso. No importa lo que esté pasando, hermano. No importa lo que esté ocurriendo. Naturalmente de repente usted podrá sentir cierta preocupación, incertidumbre, pero no dude de la palabra. No dude del poder de Dios. Clama a mí y yo te responderé, nos dice a través del profeta Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que creer confiadamente, orar clamando, porque por medio de Jesús la victoria está asegurada. Dice, voy a repetir los versículos que leí al principio. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pregunto, ¿cuántos son nacidos de Dios acá? Usted puede vencer al mundo entonces. Mire, ya he escuchado a personas que dicen, dice, estoy preocupado. ¿Por qué? Ay, es que ya viene la feria. Ay, no sé cómo voy a enfrentar. Ay, santo Dios, hermano. ¿No ha nacido de nuevo? ¿No ha nacido de nuevo, hermano? Si está pensando en que ese tipo de cosas lo van a arrastrar, ya puede pensar entonces qué tipo de fundamento tiene. ¿Qué tipo de cristiano es? Ay, es que no sé. Hay una muchacha que me anda rodeando ahí y ella es disquera. No sé si voy a resistir. No ha nacido de nuevo. Hay problemas ahí, hermano. Hay problemas ahí. Necesitamos fundamentar nuestra fe. El versículo es claro. Dice, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando, hermano? ¿Cuál es la evidencia de nuestra vida espiritual? En la batalla de la guerra espiritual, hermanos, no son los pataleos ni los gritos y alaridos que podamos dar que harán que el diablo tenga miedo, sino la fe que hay dentro de nosotros, que es la vivencia permanente en nuestras vidas que nos impulsa cada día a mantener el mismo estilo donde sea que vayamos y donde sea que estemos, que nos hace que nosotros mantengamos la misma actitud de autoridad ante cualquier obra de las tinieblas, que aunque le digan, que aunque le hablen y que aunque lo amenacen, usted dice tranquilo, que yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor vive conmigo. Yo sé que el Señor me acompaña. Yo sé que el Señor está al frente como poderoso gigante. Podemos considerar eso. Es nuestra fe, hermano. Es nuestra fe. Por eso nuestra oración tiene que enfocarse en buscar protección contra el enemigo, contra el maligno y contra sus trampas. Cuando en la batalla espiritual usted va a empezar a clamar y va a relacionarse con, porque no es batallando y peleando y guerreando solamente la oración. No, la oración es para que adore al Señor, la oración es para que interceda, la oración es para que adore al Rey, para que humille su vida delante de la presencia del Señor. Habrá un espacio donde tiene que guerrear espiritualmente, pero cuando tenga que guerrear, que tenga que aparecer ese momento, usted dice, la oración y la fe me va a llevar a ponerme la armadura, a cubrirme ante toda artimaña del enemigo. Mire cómo Jesús en el Padre Nuestro enseñaba. Nosotros lo manejamos de esta forma. Yo me puse a buscar otras versiones, porque la versión nuestra dice, y no nos metas en tentación. Entonces, esa versión como que no concuerda, hermano. No concuerda con el sentido, porque Dios no mete en tentación a nadie. Él no puede tentar a nadie, nos explica Santiago en su carta. Porque Él no puede ser tentado por el pecado ni tienta a nadie. Hay que buscar.
Cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, en esa parte lo que nos está realmente diciendo es: Señor, ayúdame a no ceder a la tentación. Porque naturalmente en nuestra humanidad somos frágiles, hermano, no podemos. Pero cuando estamos entendiendo que estamos en una batalla espiritual, ¿de quién nos vamos a agarrar, hermano? Pero ¿qué a veces nosotros hacemos? Oye, llame a aquel hermano que es tremendo para orar. ¿Y por qué no se pone a clamar que esté el Señor más poderoso con usted? Y no se vaya a ir de aquí, de mi casa, hermano. Es que si usted se va, las cosas se van a poner peor. ¿Por qué no invita al Señor? Mire, a veces caemos en terribles y crasos errores, hermano. Es que si el pastor viene aquí a la casa a orar, yo sé que se va a ir el diablo. Yo sé que el diablo se va a ir si llega el Señor, hermano. Si llega el pastor, no. Si llega el Señor, hermano. Mire, nos puede tener a todos ahí metidos. El hermano David, el hermano Juan, todos los líderes de la iglesia ahí, y nada va a pasar, hermano, si no está el Señor. Pero como nosotros dependemos de que el bulto, ¿verdad?, que esté allí, entonces, ay, estoy tranquila. Mire que me puedo dormir porque ahí en la sala está clamando el hermano Juan y el hermano David. Ay, hermano, ¿por qué mejor no invitar al Señor? ¿Sabe qué pasa? Que estamos faltos de fe. Y la guerra espiritual tenemos que librarla con oración llena de fe. No podemos estar dependiendo. Recuerdo hace poco, un mes y medio más o menos, estábamos compartiendo con otra pareja pastoral de otra iglesia, con mi esposa, y hablando de las situaciones, ¿verdad?, de la vida pastoral. Y él contando su experiencia, dice que en cierta oportunidad una hermana de la iglesia lo llamó a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Casualmente yo tenía el teléfono encendido, dice, y le contesto: dígame, hermana. Mire, pastor, necesito que venga acá urgentemente, que un vecino está teniendo un gran problema, y el mentado vecino no era ni cristiano. Pero usted tiene que venir, pastor. Mire, le dijo él, nos contaba él, yo ya estoy descansando. Si quiere, ya que está con el teléfono, vamos a orar desde acá. No, que lo que yo quiero es que usted venga. ¿Por qué razón? Porque nosotros dependemos del hombre. Y como no fuera, porque solo oró por el teléfono, no volvieron a llegar a la iglesia las hermanitas. Porque estamos dependiendo de una figura humana. Parecemos los hijos de Seba reprendiendo al demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo. Usted no puede reprender al demonio en el nombre del Jesús que predica el hermano David. Usted tiene que tomar autoridad. La guerra espiritual se libra con oración llena de fe. Pero fe no en el hombre, no en el pastor, no en el líder. Fe en el que hizo los cielos y la tierra. Fe en el que dijo en la cruz del Calvario: consumado es, hecho está. Ahí es donde nosotros entonces tenemos que considerar cuánto realmente nosotros tenemos de verdad en la lucha espiritual que estamos librando. Hasta dónde realmente nosotros estamos considerando ese elemento. Hacia dónde yo estoy enfocando mi vida de oración. Si yo estoy orando con fe firme, lógicamente mi enfoque será Cristo. Cristo va a ser mi enfoque, porque sé que Él es el que me va a proteger del maligno y de las trampas que Él traiga en contra de mi vida. Yo voy a considerar con gran claridad que mi dependencia del Señor será precisamente la clave de la victoria en la batalla espiritual. Es que yo debo depender del Señor para que pueda yo considerar la tranquilidad y la calma que precisamente tiene que tener un hombre y una mujer cuando busca la presencia del Señor.
Sencillamente tiene que saber que está agarrado del Señor. Jesús enseñaba a sus discípulos en el capítulo 21 de Mateo, versículo 18 al 22, y con esto voy a ir cerrando. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó, hermano? Se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, como hermanos, creyendo, lo recibiréis. El grave problema es estar orando con duda, orando con incredulidad, orando con incertidumbre. El Señor está esperando que nosotros aprendamos a buscar su presencia creyendo. Y si somos faltos de fe, vayamos al Señor y digámosle: Señor, auméntame la fe, porque Él será fiel y justo para darnos a cada uno de nosotros sin reserva, hermano. ¿Cómo está su fe? ¿Cuál es la medida de fe que tiene? Esta es la noche para que usted pueda decirle: Señor, siento que estoy un poquito flojo en fe, no estoy creyendo mucho, estoy dudando más bien. Bueno, es el momento para decirle: Señor, auméntame la fe, porque yo quiero vivir una vida espiritual, pero con fe, creyendo que cuando yo clame, el Señor me va a responder. ¿Ha tenido usted ya respuestas a sus oraciones? Hoy también, hermano. Y si llega mañana, tendremos. Mire, es hermoso ver al Señor moviendo su mano de poder en favor de nosotros, pero tenemos que tener fe, creer que Él hará. Y aún más, el apóstol Pablo dice que Dios hará mucho más allá de lo que pedimos y entendemos, hermano, más. Así que debemos de creer que el Señor va a operar. ¿Hay un problema? Dígale al Señor: yo quiero que aumente mi fe porque esto lo tengo que superar. Es asunto, hermanos, de confianza, de seguridad. Este desierto se va a ir porque yo creo que tú vas a hacer reverdecer el desierto, porque donde tú me siembres, ahí yo voy a florecer, porque tú estás conmigo.